Gracias por esta hermosa tarde. Estamos haciendo dinámico también los servicios cuando es escuela para padres, porque pues sabemos que el material, ¿verdad?, es abundante. Y también por cuestión de que pues en la tarde, ¿verdad?, siempre es un poquito más cansado o el poderse concentrar. Tengo unas hojas aquí en la parte de adelante. ¿Me ayudas, Omar, por favor, a entregarlas? Si quieres de forma individual, no hay problema, no tiene que ser por pareja, ahorita por la cantidad de gente. Y también, pues aunque hicimos el llamado, ¿verdad?, y ahorita ya hay conectadas algunas personas por medio de las redes, pues siempre es mejor poder tener de forma presencial también estos materiales. Espera un momentito que tengan las hojas para poder poner todo esto en las manos de Dios. Si tienen un lápiz o necesitan un lápiz, me parece que en las clases todavía hay algunos. Bien, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito, Señor, te doy muchas gracias porque tú nos ayudas y porque tú bendices, Padre Santo, nuestras vidas. Y Dios, estoy convencido de que tu palabra, Señor, nunca regresa vacía. Estoy convencido, Padre Santo, de que tú hablas a nuestros corazones. De que, Padre bendito, tú primeramente, Señor, quieres obrar cambios en nosotros para poder nosotros influir de forma positiva hacia los demás. Y cuanto más es nuestro deseo, Señor, el que esa influencia, Señor, que tu Espíritu Santo tiene a nuestras vidas, sea también transmitida a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, Señor, a aquellos Padres Santos que están cercanos a nosotros, con el anhelo ferviente, Padre, de que lleguen al conocimiento de la verdad. Una verdad que abarca todas las áreas, no solo el ámbito de la vida eterna, sino cada fibra, cada área, cada momento, cada patrón, Señor, modelo o conducta que podamos tener, que sea, Padre Santo, permeada por tu Espíritu Santo. Bendícenos y ayúdanos, y en el nombre de Cristo Jesús, tú permite que en esta tarde, Padre Santo, podamos nosotros estar atentos a tu llamado. Te damos toda la honra y la gloria. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Ya tienen ustedes en sus manos este material, es el tema número 3, cuando cambian sus prioridades. Y yo doy muchas gracias a Dios porque gracias a que ese cambio de prioridades existe en la vida de los jóvenes y de los adolescentes, 9 de nuestros jóvenes y adolescentes ahorita están en el campamento. Y eso es motivo de gozo, porque están recibiendo también alimento espiritual. Y no solamente ellos 9, sino estamos hablando que quizás hay alrededor de 300 jóvenes por allá. Ya sabremos la cifra exacta, pero hermanos, es una gran bendición. Hay un canto, no es un canto, es una canción, mejor dicho, que no es un canto cristiano, pero ese canto tiene una letra que dice: no crezca mi niño, no crezca jamás. Y él habla precisamente de este autor, ¿verdad?, que está hablando acerca de un pequeño que nunca tuvo, porque nunca tuvo hijos, pero dice: si yo hubiera escrito una canción de cuna, hubiera empezado así: no crezca mi niño, no crezca jamás. Y aunque los hijos ya crecieron, después los nietos uno dice que no crezcan jamás, ¿verdad?, que se queden tal como están. Porque la época de la inocencia, como padres entendemos y vemos que es una de las más felices, siempre y cuando estén dentro de una atmósfera correcta nuestros hijos. Quizás sea una de las más tristes para aquellos que no tienen una atmósfera correcta, quizás una atmósfera de violencia o de abandono, porque hay niños que viven con esas circunstancias. Pero por eso es que estamos dando estos temas, para podernos alertar a que en las diferentes áreas y etapas de la vida podamos estar preparados, basados en la palabra de Dios. Realmente ha venido una ola
una hora muy importante de violencia, de rebeldía, de falta de sumisión de los hijos hacia los padres. No podemos echarle la culpa de todo, ¿verdad?, a los pequeños, ni tampoco echarnos la culpa a nosotros como padres, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Porque en realidad, ¿verdad?, las sociedades han llegado también a influir de esta forma. El tema número 3, cuando cambian tus prioridades, aparece ahí en sus materiales un versículo, o 4 versículos, mejor dicho, en el libro de Efesios. Y los tienen ustedes en sus materiales para hacerlo esto dinámico. Y les voy a pedir que lo lean conmigo en voz alta. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí vemos parte del modelo bíblico que Dios está instituyendo precisamente para el manejo, ¿verdad?, de la dinámica familiar entre padres e hijos. Y no podemos decir que aquí comenzó eso, en realidad comenzó mucho atrás. Allá con Abraham, ¿verdad?, cuando antes de pedirle que sacrificara a su hijo, nuestro Dios había mencionado unas palabras a Abraham, dice: porque yo sé que él mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos a que anden en el camino del Señor. Y era un gran reto para Abraham, porque si lo vemos desde ese punto de vista teológico, es donde Dios empieza a revelar su propósito en relación también a sus preceptos, que posteriormente serían plasmados en la ley, y posteriormente también a través de la revelación escrita que es la Biblia. Voy a empezar a darle lectura al material, ustedes pueden ir observando. Como padres vemos crecer a nuestros hijos y nos damos cuenta que la relación va cambiando. ¿Lo han notado? Que la relación va cambiando conforme van creciendo. Pareciera que se abría una brecha entre ellos y nosotros, los padres. Tanto así que se acuñó un término al respecto. Y precisamente ese término, ahí ustedes van a apuntar: las brechas generacionales. Las brechas generacionales. Y se han escrito innumerables temas al respecto con el fin de ayudar a los padres a entender las brechas que hay en relación de padres e hijos. No podemos cerrarnos, hermanos, como creyentes, a pensar que los modelos que nosotros aprendimos de nuestros padres van a ser efectivos para nuestros hijos. Incluso hubo muchas deficiencias en los modelos de los padres anteriormente, ¿verdad? Hemos vivido generaciones que han sido precisamente presionadas a tener ciertos patrones, ciertos rasgos. Y dentro de esos rasgos, pues podemos hablar acerca del machismo, ¿verdad?, el feminismo, matriarcado, patriarcado, que en realidad, ¿verdad?, tendríamos que verlo desde un punto bíblico para saber cuáles son los conceptos y cuáles son las descripciones que se mencionan con respecto al tema a través de la Biblia. Cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia es cuando las cosas se ponen más difíciles. Quizás no para todos, pero quizás muchos así lo vivieron. Sin duda, en ocasiones parece que los adolescentes y jóvenes están en una guerra de poder con sus padres. Así que en medio de eso podemos actuar con ingenio y tener familias fortalecidas si nos enfocamos en vivir y transmitir los principios bíblicos. Observen, es una doble tarea: vivir y transmitir los principios bíblicos. Tiene que ver con ejemplo y tiene que ver con enseñanza. El pasaje que acabamos de leer en Efesios 6:4 dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos ahí ya una directriz. Debe de ser precisamente en amonestación del Señor. Una disciplina que tiene el contexto de guía, de arbitrar, de dirigir, más que de castigar. Esto nos habla de dirección. Ahí pueden ustedes poner, esto nos habla de dirección. Ya
hay una muy marcada diferencia, por lo que no debemos de perder de vista esta directriz. Bien podemos acuñar que deseamos ser amigos de nuestros hijos. Esto podríamos acuñarlo, pero no es lo que la Biblia enseña. Sin embargo, lo que realmente necesitamos es contar, y ahí hay un espacio grande, con la confianza de nuestros hijos. Esta idea de ser amigos de nuestros hijos a veces se acuña mucho en el pensamiento del mundo, tratando de que podamos nosotros los padres identificarnos con ellos para que a su vez ellos sean abiertos. Pero no podemos ponerlo al mismo par, porque no tienen la misma madurez. Un hijo se puede hacer amigo de un compañero de él, una niña de una compañerita de ella. Pero en realidad lo que los hijos esperan de los padres, esperan guía y protección, e incluso, aunque a veces no lo quieran reconocer, disciplina. Porque eso habla precisamente de formar en ellos una seguridad personal. Así que lo que realmente necesitamos es contar con la confianza de nuestros hijos. Si hay más materiales, por favor, con la confianza de nuestros hijos, más que con su amistad. Ahora, en ese párrafo, después de que tenemos ahí, dice así: en ciertas ocasiones encontramos muy difícil no hacer enojar a nuestros hijos. ¿Por qué sucede esto y por qué batallamos a veces con respecto a hacer enojar a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos, a veces hasta hermanos menores? No sé si usted tiene o tuvo la responsabilidad de que por situaciones familiares tuvo que hacerse cargo de ellos. Bueno, simplemente porque cada uno de nosotros tiene diferentes temperamentos. Y al tener diferentes temperamentos chocamos. Y además el aspecto de la carne es muy importante porque normalmente todos nosotros respondimos con rebeldía. Y aún en nuestra adultez a veces respondemos con rebeldía a los preceptos de Dios. Ahí en letras negritas dice no hacer enojar a nuestros hijos. Ahora la pregunta es, ¿qué quiso decir Dios en este pasaje cuando dijo: no provoquéis a ira a vuestros hijos? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Debemos notar que este pasaje tiene una secuencia muy clara en cuanto al liderazgo y el respeto. Al liderazgo y el respeto, que se debe de cultivar en una relación de padres e hijos. Lo que nos está indicando es que debemos de tener cuidado de cómo ejercemos esa autoridad. Cuando dice no provoquéis a ir a vuestros hijos, es porque debemos de tener cuidado de cómo ejercemos esa autoridad. En paralelo hay otro pasaje, ahí está en rojito, Colosenses 3:21. Por favor, léanlo en voz alta. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Correcto. Ya por lo menos 2 veces vemos a Pablo instando a los padres a que tengan este tipo de actitudes. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Podemos exasperarlos sin lugar a dudas. Y no debemos espantarnos cuando tengan este tipo de reacciones y pensar que en realidad estamos haciendo mal, porque a veces también, como les digo, depende de la respuesta que los hijos tienen. Debemos ser sabios para encontrar el tiempo y el lugar para incluso llamar la atención o aplicar alguna disciplina. Y aunque ambos señalamientos son similares, no provoquéis a ira, y en Colosenses dice, no exasperéis a vuestros hijos. Aquí en este pasaje la palabra exasperar, aquí el significado toma una connotación más amplia. Podría traducirse, y vean mi primera expresión, no quebrantar el espíritu. Puede traducirse como no quebrantes el espíritu de vuestros hijos, o no descorazones el espíritu de vuestros hijos. No desesperanzar a nuestros hijos. Y el último me pareció bastante, ¿verdad? Directo. No sacarles el aire. ¿Cuándo se le saca a alguien el aire? Cuando le da uno un golpe, ¿no?
a alguien. Eso normalmente ocurre cuando nosotros nos acercamos delante de nuestros hijos, y creo que todos como padres cometemos los mismos errores, de ser impulsivos antes de conocer quizás las razones. E incluso les estamos dando la oportunidad de reflexionar sobre lo que hicieron, porque entonces ellos pueden asimilar que la falta merece quizás una corrección. Una crianza en donde se castiga hasta el más mínimo error, o en donde el castigo no va de acuerdo a la falta, sino se exagera la disciplina, ahí va la palabra producirá. Producirá. ¿Qué va a producir? Desaliento, desánimo, inseguridad, un resentimiento profundo, no solo contra los padres, incluso, ¿cómo dice? Lean la siguiente frase. Contra la fe y la vida cristiana. Contra la fe y la vida cristiana. Ya que relacionarán que los castigos provienen de una rigurosa ley religiosa que puede caer en lo injusto. Quizás, hermanos, podamos nosotros decir, bueno, debemos de castigar cualquier acto de rebeldía. No importa lo que se haga o no importa cuál es la justificación o la relación por lo que hubo este tipo de acción. Y esto puede llevar a crear una situación injusta. Incluso hijos que crecen resentidos con la iglesia, crecen resentidos con los pastores, crecen resentidos con los padres, porque ellos saben comprender cuando a veces la disciplina viene a ser una acción injusta, porque no se les permitió ni siquiera el poder expresar por qué esta situación. Ahora, continúo. Por esta razón, algunos padres están pagando el precio de una actitud rebelde y resentida, porque exageramos la disciplina sin comunicarles la razón del por qué y provocamos a ira a nuestros hijos. Miren, piensen en lo siguiente. Piensen en el momento que ustedes tuvieron una situación injusta por parte del padre o de la madre. Yo puedo pensar quizás en alguna. Y no es propio, ¿verdad?, que a veces uno se abra en el sentido de que pues vea uno que hubo una situación así, porque por el contrario, hubo muchas situaciones con las que contamos con la gracia de nuestros padres. Pero sí podemos notar, incluso usted, si él se cuenta atrás, poder pensar que hay algo que sí le está causando a usted resentimiento contra una actitud que a lo mejor usted dijo, es que esto yo no lo merecía, fue culpa de otro. Así que, hermanos, vayamos actuando con sabiduría y en realidad, hermanos, estos temas no son para dar una receta, un reglamento, para dar, vamos a decir en forma sintetizada, cuáles son los pasos que se deben de hacer. Son principios que debemos reflexionar para poderlos llevar a cabo dependiendo de la situación. Entonces surge otra pregunta. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros como padres? Sin duda Dios quiere que desarrollemos una paternidad, o puede poner usted ahí una maternidad también amorosa. Una paternidad o una maternidad amorosa. Después aparece otro espacio. Ahí es firme. Una paternidad amorosa, firme y equilibrada, para producir un carácter y actitud que refleje gozo. ¿Muy rápido? Que refleje gozo, estabilidad emocional, hijos o hijas proactivos y obedientes. Proactivos y obedientes. Tenemos a nuestro lado una gran bendición. Los hijos, por lo menos de 1 a 10, o puede variar hasta 12 años, los pequeños de 1 a 10 años, y normalmente la disciplina correctiva pues tiene que ver de acuerdo a la falta, porque a usted, a un bebé que tira
su plato de comida porque apenas está aprendiendo a llevarse a la boca algo, pues no lo va a disciplinar con un castigo que ni siquiera va a entender el porqué, ni a golpearlo de una forma desmesurada. A veces también nosotros debemos saber cómo tenemos que reaccionar ante eso. Pero un niño de 4, 5, 6, 7 años ya esté presentando quizás algunos rasgos. Quizás, ¿verdad?, de desobediencia, quizás rasgos de empeñarse en querer hacer algo, no obedecer a la primera, y que tenemos que ir aprendiendo a que tenemos que dar ciertas oportunidades sin llegar a caer en la falta de respeto y en la falta de firmeza. Un berrinche que después puede ocasionar una situación de violencia, pero al revés, del padre o del hijo hacia el padre, ¿verdad? Y eso ya sería muy lamentable. Déjeme decirle algo. Si un niño después de la disciplina, y ha entendido el por qué se le dio la disciplina, actúa con gozo, créame que vamos por buen camino, porque la disciplina fue una disciplina de acuerdo a la falta, no más allá. Por eso también debemos saber escuchar. Es básico, ahí están amiguitas, que entendamos que estamos tratando con personas que quizá no tengan a Cristo en su corazón, ¿cierto o no? Eso lo debemos de considerar, no tienen a Cristo en su corazón. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuál es la edad para que un niño sea salvo? Usted, ¿verdad?, y yo debemos de preguntarnos eso, sobre todo cuando evangelizamos y estamos al frente de alguna clase, o tenemos un pequeño. ¿En qué momento, cuál es la edad para que un niño sea salvo? Sin duda alguna, cuando ellos comprendan su naturaleza caída. Cuando ellos entiendan su naturaleza caída. Porque ellos primero van a empezar a ser reaccionarios, es decir, a reaccionar. Y sé que por esto anteriormente me castigaron porque hice mal. Pero todavía no asimilan su naturaleza caída. Por eso debemos estar atentos y debemos de estarlos llevando o teniendo en lugares donde sean influenciados por la palabra de Dios, para que al final entiendan ellos que están destituidos de la gloria de Dios. Y esta sea comprendida. Romanos 3:23, ¿cómo dice? A ver, alguien que me lo diga de memoria. Porque la paga del pecado no es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 5:8. A ver si estoy bien ahí, porque de repente también me falta la memoria. ¿Cómo dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Son dos pasajes claves en la evangelización. Así que ellos deben de comprender su naturaleza caída y puedan ejercer fe en Jesús para su salvación. Así que la edad de la comprensión de su salvación puede variar, pero no por mucho, ya que una etapa que nos puede dar claridad de este discernimiento actualmente puede estar, y lo voy a poner así, no son los años de edad, sino entre el 5º y 6º año de primaria, por la clase de enseñanzas e influencias que ya tienen a esa edad. Puede ser incluso antes, 4º año. Ya empiezan a entender su naturaleza caída, estando seguros que para la etapa de entrar a la secundaria ya tienen una conciencia reflexiva para poder presentarles el Evangelio. Ahora, hermanos, esto no es una regla, no es una ley en cuanto al crecimiento y desarrollo de la conciencia de los niños, puede ser incluso antes, pero debemos estar precisamente atentos a esto. Si ustedes han estado frente a clase de un niño, usted le puede enseñar que Dios es amor y su comprensión va a decir, pues es que Dios me ama. Y los cantos, ¿verdad?, que los coritos que se enseñan a los niños, es que Dios me ama. Pero entender que tienen una naturaleza caída y que por esa naturaleza caída están destituidos de la gloria de Dios de forma eterna, va a llegar un poco más tarde. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Ahí surge una pregunta. Número 1, considere la etapa. Considere la etapa por la que sus hijos están atravesando.
Ahora estamos hablando de una edad también de la adolescencia. Antes de que un padre o madre pueda ayudar a sus hijos adolescentes, debe de entenderlos. Este conocimiento se centraliza en la naturaleza y características de la adolescencia. Sí podemos nosotros discernir que hay características especiales en la adolescencia. Solamente por citar un versículo y más adelante lo vemos porque está en este estudio, pero allá en 1 Corintios capítulo número 13, Pablo, hay un pequeño versículo que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aún en ese tiempo ya se entendía con claridad que precisamente las etapas estaban definidas. La consecuencia para aconsejar a la juventud es, número uno, comprender la etapa que están viviendo, que ya lo dijimos como ese punto también. Número dos, relacionarse con ellos. Y número tres, ayudarles. Hay algunas características de la adolescencia que debemos de tomar en cuenta cuando guiamos a un adolescente. Y estas son, y no están todas, porque sí hay algunas más que también vi, pero normalmente se destacan por esto. Primero, la falta de madurez. Usted pregúntele a un niño o a un adolescente que va en la secundaria por qué hizo tal o tal cosa. ¿Por qué a lo mejor fumó por primera vez? ¿O por qué por primera vez, verdad? Quizás lo inducieron a tomar cerveza. ¿O por qué por primera vez se fue de pinta? ¿Se salió de clases? ¿O por qué por primera vez tuvo una falta de respeto grave hacia una señorita tratándose de un hombre o viceversa? Bueno, por precisamente este punto, la falta de madurez, pregúntele por qué lo hizo y le va a decir: es que no sé, es que me retaron, es que también ellos lo hacen. Y la falta de madurez normalmente tiene precisamente ahí, ¿cómo se llama? Un pequeño rasgo, y es que no se responsabilizan de sus propios actos, sino buscan una justificación. Algunas de las situaciones más grandes a las que se enfrentan los jóvenes al dejar atrás la infancia y entrar a la edad adulta, y ahí aparece ese pasaje de 1 Corintios 13:11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. A algunos adolescentes les cuesta pasar esta etapa. Viven en una adolescencia más larga y un proceso de madurez más largo y tardío. Ahora, algunas personas han definido que la adolescencia debería de terminar alrededor de los 17 y 18 años, pero vemos a jóvenes de 19, 20, 21 años todavía con rasgos de adolescentes. Desafortunadamente, así es. Siguiente inciso. Otra característica de la adolescencia: presenta un alto deseo por ser independientes. Lo sabemos, ¿no? Yo por experiencia propia le puedo decir, se presenta esa situación, ¿verdad? De ser independientes, de querer empezar a tomar decisiones. ¿Desean ser tratados como adultos sin serlo? Todavía. Ellos intentan vivir sin tener una autoridad. Sin embargo, muestra gran inseguridad en ocasiones sin esta autoridad, por lo que es necesaria la comunicación con ellos y mostrarles por qué se ponen límites dentro del núcleo familiar. Ahora, no basta preguntarles, porque en realidad nosotros, ¿verdad?, en nuestra generación no era tan fácil tener un vehículo a los 16 años. Era bien difícil, que a lo mejor incluso hasta aprender a manejar, ya que aprende uno a los 18, 19, 20 años, y eso porque mi madre enseñó, porque quizás no tuvo la oportunidad, porque en el núcleo familiar no había carro, así. Pero sí recuerdo a algunos que sí tuvieron esa oportunidad, ¿verdad? Ya a los 16 años le daban un carro. Y recuerdo esto, sí puedo mencionarlo, porque fue a esa edad, y porque la persona con la que estoy hablando, ni la conocen ustedes, ni tampoco hemos tenido relación por muchos años, porque era un jovencito, un adolescente de la secundaria, de primera secundaria, que iba conmigo, y él andaba en una camioneta de su papá. Ya sabía manejar. La pregunta es: si sabe manejar, ¿tiene la responsabilidad para manejar?
¿Qué es lo que ocurrió una vez? Él iba en la camioneta tipo pick-up, iba con otros jovencitos en la parte de atrás del mismo salón de clases, ya fuera de clases, pasaron junto a mí y otros jóvenes y nos tocaron el claxon. Y así gritando, tipo como ustedes saben, ¿no? Tipo de reacciones a los adolescentes. Nunca vieron adelante y chocaron la camioneta, con un camión que estaba parado. La situación es esta: no por saber manejar tienen la responsabilidad para manejar, ¿cierto o no? Eso sucede, y solamente por poner un ejemplo. Pero presentan un acto de ser independientes, por lo cual nosotros precisamente debemos de tener autoridad sobre ellos para dar estabilidad, e incluso en la toma de decisiones, e incluso en aquellas cosas que aparentemente pueden servir para darle libertad, pero pueden salirse de control. Siguiente característica: desean ser aceptados dentro de un grupo social de acuerdo a su edad. ¿Lo percibimos? ¿Por qué están precisamente los grupos de edad adolescentes o se llegan a formar las banditas en un sentido negativo? ¿O por qué, verdad, se identifican con buenas relaciones, pero normalmente en su edad? La aceptación de sus compañeros para el adolescente es más importante que la aceptación de cualquier otro grupo. Cuando no sucede esto, hermanos, va a haber un estancamiento en su desarrollo. Si intentamos tenerlo siempre dentro de nuestro control, va a haber un estancamiento dentro de su desarrollo social. Esto a veces desespera a los padres, a los maestros, a los obreros en la iglesia y a los pastores. Los jóvenes están de tal manera preocupados por la aprobación de sus amigos que tratan de hacer todo lo que puedan para recibir su aceptación. Hablará como ellos hablan, se vestirá como ellos y actuará como ellos. Yo no había escuchado el término de los tribus sociales hasta ya después de muchos años, cuando empezó a surgir esta situación de los arquetos y todo este tipo de cosas, ¿no? O vamos, tribus urbanas. Pero si se dan cuenta, todos se identificaban hasta en su manera de vestir, de escuchar música, de actuar. Pero también por otro punto, hermanos, este tipo de situaciones en donde ellos quieren encontrar aceptación se puede fomentar dentro de un círculo correcto dentro de nuestras congregaciones. Por eso existen los grupos de jóvenes, los grupos de adolescentes. En Primera de Reyes 12, no lo vamos a buscar, pero ahí se menciona el rey Roboam hizo más caso del consejo de los jóvenes que de los ancianos y llevó a Israel a una rebelión dentro de su reino. Había muerto su padre y él había quedado muy joven como rey. Y en 1 Reyes 12:8 dice así, léanlo por favor. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Recuerdan qué le dijeron los jóvenes, compañeros contemporáneos suyos, a este rey? Le dijeron, ¿sabes qué? Ahora aplícales más impuestos, aplícales más trabajos al pueblo, tú exígeles más, y al final hubo una rebelión del pueblo de Israel por no escuchar el consejo de los ancianos, donde los ancianos decían, no actúes como tu padre, piensa en el pueblo y piensa en las consecuencias que pueden traer malas actitudes. Número 2, ¿qué debemos de tomar en cuenta para poder ayudar a los adolescentes y jóvenes? Sea sensible a los cambios que Dios quiere hacer en quién. ¿Cómo dice? En usted. Ahí no está enfocado en ellos. Sea sensible a los cambios que Dios quiere hacer en usted como padre o madre. Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos ser transformados en nuestra mente, primeramente nosotros. Si Dios nos trató a través de su gracia, debemos de tratar de igual manera a nuestros hijos.
¿Van conmigo? Sí. Permitir que el Evangelio permee nuestra vida. Recuerden que necesitamos una renovación de nuestro entendimiento y podemos decir así, olvidemos las enseñanzas pasadas y que no armonizan con la voluntad de Dios. No armonizan. En el pasado podía escuchar muchos testimonios cuando yo era joven, que si alguno de mis compañeros de cuarto año no aprendían las tablas de multiplicar, los dejaban sin comer hasta que se los aprendieran. O simplemente aplicando la ley vieja, ¿verdad? Con sangre, la letra, pero así lo dije bien. Se les daba cierta, vamos a decirlo así, ciertos derechos de acción a algunos maestros para aplicar disciplina. Yo actualmente no veo a nadie, ningún maestro queriendo agarrarle la patilla a un joven porque se le echan encima, ¿no? Pero estaba mal enfocada la disciplina. Al final es precisamente obligación de los padres. Número 1, evitemos ser hipócritas. Perdón, ayer era número 3. Se repitió por cuestión de la corrección. Evitemos ser hipócritas. Cuando estén y cuando no estén, se está refiriendo a los padres, en ocasiones tenemos un doble estándar de actitudes. Evitemos ser hipócritas cuando estén y cuando no estén. En ocasiones tenemos un doble estándar de actitudes. Por ejemplo, la madre exige sumisión de sus hijos cuando ella misma no se somete a su esposo. El sometimiento es en el Señor. En el Señor. La Biblia jamás, ¿verdad?, presenta el sometimiento como una acción hostil, o vamos a decirlo así, depredadora, ¿verdad?, hacia la mujer. Es en el Señor. Le pedimos a los hijos que no mientan cuando ellos observan una vida de constante mentiras. Queremos responsabilidad y nosotros somos irresponsables en lo que a Dios atañe. La responsabilidad se muestra en cualquier compromiso que adquirimos, sea trabajo, familia, iglesia. Es decir, el estándar incluso dentro de la iglesia hacia Dios debe de ser mayor que incluso hacia el trabajo y la familia. Pero los roles y las responsabilidades se han invertido de tal forma que menospreciamos, por ejemplo, la asistencia a la iglesia, pero sí somos muy responsables en el trabajo. Eso lo observan nuestros hijos. ¿Y cuál es el resultado? Que ellos simplemente van a reaccionar y van a decir y van a concientizar de que pues eso puede llegar a suceder. Número 2, exija lo que es razonable de acuerdo a su edad. Exija lo que es razonable de acuerdo a su edad. Recuerde que ellos son inexpertos e inmaduros. Debemos aprender a corregir de acuerdo a los estándares que su edad exigen. Las tareas escolares requieren de cierto tiempo para ser comprendidas. A mí, especialmente, me costó mucho trabajo algunas áreas, sobre todo las áreas de las matemáticas, ¿no? Y me costó mucho trabajo comprender algunas cosas. Pero al fin y al cabo las comprendí, quizás más tardío que algunos de mis hermanos. Pero cada niño y adolescente están viviendo etapas de cambio de aprendizaje. La palabra de Dios nos muestra un poco de sus actitudes. Primera de Corintios 13:11, lo vuelvo a repetir: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Permita que las etapas de su crecimiento sean acordes a sus aprendizajes. Sean acordes a sus aprendizajes. Y dice en la parte de abajo, incluyendo una educación sexual correcta. ¿A qué edad un niño o una niña empieza a hacer una pregunta sencilla sobre su sexualidad? Cuando a lo mejor dice, ¿por qué mi hermanito es diferente a mí? ¿O por qué mi hermanita es diferente a mí? O porque llega el momento en que ve un libro de texto y encuentra las diferencias físicas entre un niño y una niña.
Ahora, hermanos, encontrará más sabio, y ahí aparece esta parte, encontrará más sabio hablar con ellos sobre asuntos que le preocupan o que le hacen sentirse vulnerables, que solo decirles qué hacer. Porque podemos decir, el niño cochino, ¿verdad? ¿Quién te enseñó o quién te dijo esto? Es mejor responder de forma sencilla y acorde a su entendimiento. No está pidiendo detalles, está pidiendo una respuesta sencilla. Número 3. No corrija de forma vergonzosa y que les humille. Sí debemos corregir, pero no de forma vergonzosa y que les humille. Los gritos, la ironía, y ahí hablan diciendo, es que tú eres un tonto, que nunca haces nada bien, que va a terminar creyéndose precisamente lo que le decimos. La aspereza innecesaria. Piense como padre. Es una buena disciplina aplicar la ley de hielo a nuestros hijos como se las aplicamos a un amigo o a una amiga. Por el contrario, lo que él espera, ¿verdad?, es comprensión. O la disciplina que humilla frente a otras personas hará que sus corazones se resientan contra usted. ¿Qué sucede con los niños? Los niños son muy abiertos, son muy transparentes, pero los niños pequeños, e incluso los adolescentes, generalmente se burlan de nosotros, ¿sí o no? Sobre todo en la adolescencia, cuando ya el adolescente le da un poco de vergüenza que su mamá le dé un beso, ¿verdad?, y de despedida antes de que entre son de clases. ¿Y qué hacen nosotros, muchachos? ¿Verdad? Esas cosas hay que irlas asimilando. Y yo le aseguro que no es porque no le guste su cariño, pero las expresiones de cariño deben de tomar quizás otra forma, si así llegase a ser necesario. Hará que sus corazones se resientan contra usted. Si usted ha disciplinado impulsivamente con comparaciones, o siendo inconsistente de acuerdo al tamaño de la falta, mostramos un carácter errático. Todos hemos pasado por eso. Lean lo que dice negritas, por favor, en voz alta. Si usted ha de perdonar alguna falta, asegúrese que su hijo entienda que es una gracia usada por amor y dignidad, y que no se malinterprete con debilidad. A ver, otra vez. Otra vez dice, si usted ha de perdonar alguna falta, asegúrese que su hijo entienda que es una gracia impulsada por su amor y cuidado, y que no se malinterprete con debilidad. En ocasiones, cuando esto pasa, va acompañada de una advertencia si no hay cambio de actitud de parte del hijo. La disciplina entrará en efecto, hijo o hija, porque eso podemos hacer. ¿Sabes qué? Ok. En esta ocasión te la paso por alto. Pero si vuelve a pasar, va a haber esta corrección. Y en la segunda ocasión, ¿qué debemos hacer? Ser firmes, ¿no? Ser firmes. Aplicar la corrección de acuerdo a la falta. E incluso decirles ya la segunda vez, por lo tanto, esta va a ser la sanción. Hermanos, la disciplina es formativa. Va a darles a ellos, ¿verdad?, una identidad con respecto a sus responsabilidades y el alcance de sus acciones, para que ellos puedan más adelante integrarse a una sociedad donde hay que respetar las reglas, donde no hay que pasar por acá todas aquellas situaciones que pueden conducirlo a una actitud delictiva, donde también no se hagan daño a través precisamente de aceptar quizás, ¿verdad?, adicciones o sustancias de las cuales les va a costar mucho trabajo dejar después, y que incluso en ocasiones ni siquiera se pueden dejar. Ustedes como yo quizás estemos enterados de cómo actúan aquellas instituciones
donde tratan de apoyar a los jóvenes que tienen situaciones de adicciones. Y quizás no todas, pero una gran mayoría de ellas, ¿verdad?, los sujetan a disciplinas muy duras, aislamientos, trabajos forzados, a veces golpes, en ocasiones denigran a las mismas personas. Y esto sucede, ¿por qué? Porque precisamente no hubo una disciplina previa en amor, con responsabilidad y con firmeza, quizá. Ahora, no quiere decir nuevamente, y queremos que estemos enterados, tiene mucho que ver a veces también con la misma personalidad y aceptación del joven a la disciplina. Porque si hay contumaces y rebeldes, así los menciona la palabra de Dios. Número 4. No prometa cosas que no va a cumplir. No prometa cosas que no va a cumplir. Si en algo son expertos los jóvenes, es en hacer que usted se comprometa a algo que a veces incluso no está de acuerdo, pero porque lo agarra en un momento y que dice, sí, está bien. Ya no. Tengo mucho trabajo, tengo a lo mejor muchas atenciones, sabes que está bien. Y después se da cuenta de que ni siquiera se lo ha ganado. No prometa cosas que no va a cumplir. Permita que su hijo se esfuerce por conseguir lo que desee, siempre y cuando no perjudique su desarrollo mental o físico. No le compre una motocicleta si no ha entendido la responsabilidad que esto implica. Es como un ejemplo, ¿no? O un auto. No lo haga, pero sí cumpla cuando prometa. Ahora, si por alguna razón usted no puede cumplir, porque se perdió el trabajo, porque se pasó esto, porque a lo mejor situaciones así, reflexione y enséñele a su pequeño o a su hija que esta fue una situación que le forzó a usted a no cumplir, pero que siempre está en su corazón. 5. Enséñele y motívelos a ocupar su tiempo sabiamente. Enséñele y motívelos a ocupar su tiempo sabiamente. Si hay algo que debemos de aprender de las generaciones pasadas que no debemos dejar, es que normalmente los padres les enseñaban a los hijos varones y las mamás a las señoritas aspectos que dependían precisamente de sus roles. Quizás a trabajar un poco de carpintería, de plomería, a saber manejar un taladro, quizás, ¿verdad?, a saber cambiar una llanta. Las mujeres también actualmente lo necesitan porque es necesario cuando manejan. A lo mejor a tomar decisiones sabias, ¿verdad? Yo no puedo, entonces sé dirigirme y tengo la sabiduría y la comprensión completa para saber hacia dónde dirigir un pedimento de ayuda. Situaciones que le van a ellos a servir. Lamentable, ¿verdad?, ver, yo lo digo desde parte de vista del género masculino, ¿verdad?, porque sí lo acercamos a ver, que un joven no sepa distinguir entre un desarmador de cruz y un desarmador plano. De verdad, yo lo vi. Estoy hablando de jóvenes de 25 años. Y yo digo, bueno, ¿cómo creció? Pero debemos nosotros enseñarles esto. Los jóvenes algunas veces, y continúo, algunas veces tienen más tiempo de lo que necesitan y del que pueden usar sabiamente, especialmente durante las vacaciones. Necesitarán ver el valor de participar en pasatiempos adecuados o actitudes de recreación sana y desarrollar intereses nuevos y usar tiempo para servir a Dios y a la iglesia. Si los jóvenes están inactivos, se fastidiarán. Ocupe herramientas sanas. Estamos hablando de que hay campamentos, estamos hablando de que hay clubes de natación, o a lo mejor que les enseñen un poco de matemáticas o inglés. Todo esto para ellos es bueno. Esto les dará oportunidad de usar el tiempo mal y abre las puertas para que participen en actividades indeseables.
Cuando hay fastidio, cuando hay inactividad, les da oportunidad de usar el tiempo mal, de usarlo de forma incorrecta. Ya abren las puertas para que participen en actividades indeseables. Saben, y esto quiero comentárselos, pero ¿saben cuál es el tiempo en el que más tienen auge la pornografía? Durante el tiempo de vacaciones escolares. ¿Por qué? Por los tiempos de inactividad. No desaprovechen las oportunidades que se abren en la iglesia, campamentos, retiros de jóvenes. El que se involucre en la escuela bíblica de vacaciones, es la EBDB, que se involucren los niños o los adolescentes. Ministerios como el de música e enseñanza y en las actividades propias de las clases de jóvenes abrirá en ellos el sentido del servicio y apreciarlo como un ministerio. Como un ministerio. Punto 6. Enséñeles a apreciar y ganar ¿qué sería ahí? Su dinero. Enséñeles a apreciar y a ganar su dinero. Es el tiempo de formar en ellos una educación financiera. Y cuando hablo de educación financiera no es un término del mundo. Nosotros tenemos una educación financiera teológica. Por eso se habla de los diezmos, de las ofrendas, por eso se habla de un término que se llama mayordomía. No es fácil para algunos jóvenes hacer la transición de una persona que recibe dinero a una persona que lo gana. ¿Cierto o no? ¿Sabe cómo piensa un niño chiquito? Si un papá le dice, veo que está platicando con la mamá, es que no tenemos ahorita. Y el niño ya anteriormente tuvo la experiencia de que van al banco y sacan dinero del cajero, ¿sabe qué es lo que va a decir? En el banco dan dinero. Así piensan. Ay, ¿por qué no van al banco, no? Como si te lo fueran a dar, ¿no? Porque así lo piensan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ellos? Fomentar una educación financiera. Fomentarles el ahorro. Fomentarles el hecho de que sabes que si deseas algo para ti, llámese incluso un juguete, tienes que ahorrar. Y en algunos casos, ya en la época de la adolescencia, ganárselo. Es decir, que empiece actividades de trabajo en el cual va a recibir una remuneración. Independientemente de que a veces no lo hagan como uno lo hace, ¿no? Porque si usted le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo este trabajito por ahí y tú lo vas a hacer y te voy a dar 100 pesos, pero tú lo vas a hacer, lávame el coche, ¿no? Y bien feliz, agarra y le echa al morón a las vestiduras, ¿no? Y ahí está haciendo muy bien las cosas, pero ¿de quién es el compromiso? De poderle enseñar. Y enseñarle a que haga bien las cosas. Y si lo prometió una remuneración, dárselo. No, le voy a decir algo, piense antes de decirle, te voy a dar cuánto. Véalo en cuanto presenta el valor del trabajo que está desempeñando. No le va a dar 500 pesos por lavar un coche, ¿verdad? Y si lo hace, yo se lo lavo, ¿eh? Pero así es. Pero usted va a comprender y va a decir, híjole, bueno, si no lo dejó así como que muy limpio, pero yo vi que le echó ganas, se llevó 2 horas, pero le voy a enseñar qué fue lo que le faltó para la próxima. Enséñele a ganar su dinero. Sin embargo, todos quieren hacerlo y tarde o temprano ganan su independencia financiera, pero no antes de experimentar muchos conflictos, tanto ellos mismos como con sus padres. De verdad, es muy bueno que yo pueda experimentar y ver que quizás algunos padres se preocupan de esto. No le den prioridad al trabajo que pueda realizar, den prioridad a sus cosas espirituales y a la escuela. Pero si tienen la oportunidad de que ellos se involucren en algo donde ellos puedan ganar y puedan comprarse algo, supervisen qué es lo que se va a comprar. Porque el que tenga responsabilidad financiera no quiere decir que tengan libertad financiera.
para comprarse cigarros o para comprarse una cerveza. Para esto. Ellos pueden decir, es que me lo gané. ¿Sabes qué? Pues entonces ya no te lo vas a ganar, porque está ocasionando un daño. Conclusión. Trate de mantenerse cercano a sus hijos que pasan por esta etapa. Cada uno de ellos es único y expresan de diferentes formas sus frustraciones y desean ser reconocidos en sus logros. En esta etapa pueden formar convicciones firmes en cuanto a su fe y la mayor influencia la recibirán a partir del compromiso que sus padres tienen para con la obra de Dios. En la enseñanza pasada había una frase que dice así: si te interesan tus hijos, interésate tú primero por Dios, porque Dios les dará ayuda. Dios les dará ayuda. Miren, la carrera de ser padres no es una carrera en la cual vamos a recibir un diploma o vamos a recibir a lo mejor ahí, ¿cómo le llaman a lo que reciben los universitarios al final? Un título. No lo vamos a recibir. No se trata de eso. No se trata de fracasar, no se trata de tener, en realidad, de pensar y decir, me tengo que esforzar porque mi hijo tiene que precisamente ser ejemplo a los demás y entonces yo me puedo exaltar como un buen padre. No se trata de eso. Estamos formando vidas. Y la principal necesidad que tienen nuestros hijos es de Cristo. Esa es la principal necesidad. Cuando atendamos eso, cuando podamos llevarlos, ¿verdad?, a que tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo a una edad correcta de comprensión de su estado de perdición y ellos den el paso, podemos nosotros afianzarnos y encontrarnos una herramienta insustituible, que es que si él está convencido que Dios le quiere, ¿verdad?, desarrollar y llevar por buen camino, tenemos la palabra de Dios para instruirlos. Tenemos la palabra de Dios para instruirlos. En esa conclusión, ¿verdad?, me faltó, no sé si puse ahí el próximo tema. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Antes que la casa quede vacía. Antes que la casa quede vacía. Ya el material ya lo tengo, ¿verdad? Y eso nos habla de la transición siguiente, ya de la adolescencia, cuando ya empiezan a tomar todavía más independencia y a dar precisamente esos rasgos de madurez más palpables de un joven a un adulto. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo. Bendecimos tu santo nombre, Padre, y gracias, Señor, porque tú nos permites el poder estar apercibidos de forma clara, Señor, de nuestra responsabilidad que tenemos como padres, como esposos, como hermanos, como tíos, como abuelos, Señor. Todos estamos inmiscuidos. Sin lugar a dudas, cada uno de nosotros, Señor, ama a sus seres queridos, no solamente a nuestros propios, sino sobrinos, Padre Santo, yernos o nueras en su caso, también hermanos y hermanas, y todos aquellos que se involucran de forma directa con nosotros. Y Padre bendito, a veces causa dolor, Señor, el hecho de que alguno de ellos, Padre, ande por caminos incorrectos, caminos que le pueden llevar, Padre Santo, a no conocerte, Señor, como su único y suficiente Salvador, e inclusive, Padre Santo, a estar confrontados por la misma autoridad, Señor, civil y la ley de Dios también. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos permites estar en este tiempo y que tu palabra, Señor, no regrese vacía de nuestros corazones. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y el miércoles tenemos